¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una tarde más. Hoy parece que normal, parece que el día está yendo más o menos bien. Ahora estaba mirando un poco para hablar del tema y 99,95% de la demanda se ha recuperado a las 7 de la mañana. Así que, en principio, si no hay más problemas, debería ir todo bien. Debería ir todo normal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Para el que no lo sepa, ayer en la península ibérica, porque no fue solo en España, creo que también Andorra pilló, Portugal pilló bastante, y de hecho creo que aún no se han recuperado del todo, pues tuvimos un apagón como no había pasado en... creo que nunca en toda España. No solo se fue la luz de las casas y de todos sitios, básicamente, sino que también, como es normal, pues todo lo que eran las antenas que permiten que te vaya la internet, pues no funcionaron. O sea, dejaron de funcionar, claro, no tenían energía. Así que estábamos sin luz e incomunicados. Lo cual, pues bueno, seguía habiendo coches por la calle, seguía habiendo gente. Nosotros tenemos en la misma calle donde vivimos, un poco más para adelante, hay un cole. Se escuchaba a los críos en el cole, luego a la hora de comer sí que... porque eso pasó a las 12:30. Hubo gente que... o sea, ya se escuchaba a los niños como salir antes de tiempo, ¿sabes? Porque bueno, nosotros estábamos aquí un poco, Irene teletrabaja, yo estaba acabándome de duchar, no, entrándome en la ducha. Y fue como, hostia, bueno, se ha ido la luz. Ah, pues se ha ido la luz del todo. Y bueno, parece ser que se había ido la luz en todo el edificio. No es una cosa muy fuera de lo normal que se nos vaya la luz así de golpe. Así que bueno, tampoco estábamos muy sorprendidos al principio. Pero fuimos recibiendo algunos mensajes de colegas que ellos tampoco tenían luz y viven a un pueblo de distancia. Y es como, hostia. Lo primero que pensé fue que había pasado algo, porque aquí hay mucha industria química. Digo, bueno, habrá pasado algo en la industria química que haya hecho que sea un apagón, yo qué sé. Pero entonces empezó a ir mal internet. Y fue como, hostia. Eso ya es un poco más raro. Digo, bueno, la hipótesis de la industria química sigue existiendo, ¿no? Porque podría ser algo que haya explotado, lo que sea. Además, uno de ellos envió una foto de, pues, la humareda que estaban echando las fábricas. No sé si se verá. Un poco del palo de hacer esto. Ahí veis ese árbol que parece que está en llamas, pero no es un árbol, son las químicas. Cuando las químicas empiezan a quemar así es porque ha habido algún mal funcionamiento o está habiendo algún problema. En este caso, claro, el problema que estaba viendo es que no había luz. Estábamos sin luz y sin internet. Y la internet iba y venía muy mal, pero nosotros sí que sé que otra gente tuvo más rato. A nosotros lo que nos pasó fue que, yo qué sé, a las 12:30 aún teníamos internet y la siguiente hora y pico fuimos recibiendo y pudiendo enviar algún WhatsApp. Pero rollo que te llegaban, de repente dejabas el móvil y lo volvías a pillar y al cabo de 10 minutos y tenías como 4 o 5 WhatsApps y no se había enviado aún tu mensaje, o sea, todo muy raro. Y claro, todo empezó un poco a ir cuesta abajo, o sea, cuesta abajo. Por la tarde, o sea, no volvía, ya los mensajes de algunos colegas decían que se había extendido a otros países, claro, había como una información un poco fraccionada, porque las radios sí que funcionaban, pero ¿quién tenía radio? Yo, por ejemplo, me pilló además con el móvil al 4% de batería, o sea, fue una locura. Y al 4 no, al 10. Pero claro, ese 10 fue bajando a lo bestia y era imposible de... Tampoco tenía forma no teníamos la típica radio así a pilas, que eso es una cosa que igual habría que pensar. Pero es que claro, es una movida que no... Yo qué sé, cuando tiré la última, hace décadas. Y bueno, fue un día un poco extraño. No había forma de saber qué estaba pasando. Bueno, sí, la gente estaba tranquila por la calle. O sea, la sensación era rara porque tú puedes estar sin internet. O sea, yo os digo, a mí estar sin internet pues casi me daría un alivio. O sea, ese no fue el problema ayer. El problema es que, por ejemplo, nosotros en casa, sin luz, no podemos cocinar. No podemos ducharnos. El congelador, por suerte esta vez no lo teníamos lleno de comida en plan a tope. Pero había comida. Y la nevera también. Y era como, vale, pues nosotros ya estamos pensando, si esto dura mucho... ¿Cómo nos comemos lo que hay ahí, sabes? Si no podemos cocinar. Es que era la movida. Es rollo ir a casa de un vecino o de una vecina o lo que sea y decirle, oye, pues vamos a cocinar aquí, yo qué sé. Y
no sé, ¿sabes? Comemos juntos, que esa es la movida, porque yo creo que todo el mundo deseábamos que se restituyera rápido el asunto. En concreto, en mi casa, que no teníamos ninguna forma de comunicarnos con el exterior. No nos llegaban los mensajes desde hacía 6 horas. Fue un día interesante. Por la noche hubo un momento en el que pensé, cuando ya llegó la luz, se volvió la luz aquí sobre las 8:30, 9 menos poco. Estábamos cocinando, estábamos haciendo unos bocatas para cenar, porque dijimos, bueno, más vale la pena hacerlo mientras haya luz aún. Y luego ya nos ponemos con unas velas o lo que sea, ¿sabes? Porque tampoco había más opciones. Y justo cuando estaba Irene acabando de hacer los bocatas, que yo estaba pensando, digo, bueno, voy a ir encendiendo las velas y tal, o al menos, pues, cena romántica, ¿sabes? Pues ya volvió la luz de golpe, ¡pap! Y se escucharon gritos de alegría en la calle, o sea, porque es una situación muy extraña, es una situación para la que no... Yo personalmente, ya os digo, más que internet, que me lo hubiese sudado, vale, pues no estamos preparados para esto, más allá de la comida que se podía poner mala potencialmente si esto se alargaba mucho tiempo, porque, claro, no hace muchísimo calor aún, pero bueno, no estamos en invierno, por lo tanto la comida al final se puede poner mala si tienes almacenada y eso. Así que claro, nosotros por ejemplo en la nevera, comida así verde, verdura y tal, más o menos tenemos rollo para una semana, o un poco más quizás, no mucho más. Pero cuando está frío, cuando se conserva, si no se conserva... Nos planteaba la posibilidad de estar comiendo ensalada de tomate, pepino y esto durante muchos días hasta que se acabase la comida verde. Ya cuando volvió, pues hubo un momento en el que dije, hostia, me voy a poner a hacer stream un rato, o incluso en el ordenador, a dar señales de vida, ¿no? Pero internet iba y venía, y la verdad es que desde los últimos años a esta parte, pues no cada vez más, pero cada vez he sido más consciente de una ansiedad que tengo bastante fuerte. No me dio ataque de ansiedad ayer, pues yo creo que de puto milagro. Fue un día pocho. Entonces a última hora, pues no, obviamente no tenía ganas de... Estuvimos cenando, estuvimos viendo las noticias a ver qué había pasado y poco más. Y en cuanto a eso, respondiendo a qué había pasado, qué ha pasado, qué es lo que se supone que ha ocurrido, pues yo os pediría, o os diría en general, que esperaseis. Y que esperemos todos. Porque hay muchas incógnitas y hay muchas cosas que, sin dar pábulo a teorías de la conspiración, huelen raro. Pero hay una que parece ser en la que varios ingenieros y gente que he visto por Twitter y que vi en la tele y tal, que están hablando, parecen coincidir. Y es que la red eléctrica española no es una red muy bien cuidada. Es una red que tiene sus años y tiene sus problemas, y las empresas energéticas, pues parece... Como en este país, para el que no lo sepa, las empresas energéticas tienen un poder de locos, es decir, sus consejos de administración están plagados de exministros, expolíticos, de políticos a veces no en activo, pero casi, o sea, rollo que llevan 2 o 3 años fuera, el tiempo que legalmente tienen que estar. Entonces, tienen muchísimo poder y muchísimo dinero. Sin ser muy conspiranoico, puedo entender que hayan valorado mucho más sus propios beneficios que el mantener una red bien cuidada. Son empresas que sí, es verdad, empresa privada, habla lo que tú quieras ya, pero el servicio que das al final es un servicio prácticamente público, porque sin luz no funciona nada. Ayer se vio. Ciudades, por suerte, que eso es una de las cosas que me generó bastante ansiedad, porque tengo familia que vive en un lado y en otro. Entonces, claro, yo pensaba, joder, una ciudad como Barcelona, que ni siquiera es Nueva York en el sentido de grande, ¿no? Y todo eso, pero como es la que yo conozco, es en la que yo he vivido, es en la que tal, sin semáforos, digo, fuck. Se me ocurrieron 2 o 3 arterias de Barcelona que debían estar, como luego se vieron las noticias, tal. Y no ha habido muchos accidentes, lo cual es sorprendente y me alegra, porque dices, tío, podría haber sido una puñetera catástrofe. Creo que no deberíamos dar pábulo a nada que no digan expertos, y cuando digo expertos me refiero a técnicos. Olvidaos de lo que diga el experto que lleva el partido político bla, tal, no. Técnicos, ingenieros, gente que sabe del tema. Y esa es la gente a la que podemos creer. Y esa es la gente que va a acabar dando la solución. El problema puede llegar a ser que a lo mejor la solución, me refiero a la solución de la incógnita, al que ha pasado, ¿no? Cuando ya hayan investigado, etcétera, etcétera, pueden llegar a pasar semanas.
El tema está en luego, una vez sepamos qué es lo que ha ocurrido, intentarán echarse las culpas los unos a los otros, como todo y tal. A lo mejor simplemente ha sido un error y ya está. O sea, tampoco al final de un error puede llegar a tener culpa a nadie. Pero sí que se pueden depurar responsabilidades para que no vuelva a ocurrir. Y mi sensación es que se van a echar la mierda los unos a los otros y tal, a nivel político. Eres tú, bla, bla, bla. Tú era tu culpa, es tu culpa, no sé qué. Pero yo creo que no va a ser una cosa que no se pueda encontrar la realidad. Si buscas un poquito en los técnicos, en la gente que al final entiende de esto y verá los datos y sabrá de alguna forma trasladarlos. Me parece que cuando decimos eso que estás diciendo de créeme que en todos lados es igual, parece como que lo aceptamos, ¿no? Como que es lo que hay y ya está. Y... tío, me da rabia. La verdad. Me da rabia que tengamos que aceptar esa mierda. Ya está, ¿sabes? Pues espero que acabara bien, Hawk. Espero que acabara bien, tío. Yo ayer pasé por diferentes estados de ansiedad bastante heavy. Por suerte, como Irene estaba aquí también, pues yo estaba bastante más tranquilo gracias a que ella estaba aquí y tal, pero bueno, vivo lejos de mis padres, mi familia, en fin, etcétera. Y mis amigos, bueno, cosas. Pues todo el que haya tenido ansiedad ya sabe lo que es. Pues en ese barullo en el que estás metido, sin poder parar, ¿no? Y tal, o pudiendo parar, pero después de mucho rato, pensé justamente en eso. Sí que mi abuelo no es dependiente del todo, ¿sabes? Pero tiene 94 tacos, tío. Y también pensé en la abuela de un colega que vive aquí cerca, que tiene 102 años. Pero bueno, me parece que está más o menos viviendo con su madre, o sea, con su hija. Me calmé un poco, ¿sabes? Pero luego ya automáticamente empecé a pensar en la gente que ya no que tenga respiradores y cosas así tan brutales, que entonces es como, bueno, pues nada, chao, pescado. Sino en la cantidad de gente que podía pasar lo que tú dices. ¿Cómo llamaban? O sea, escuchabas además helicópteros pasar y decías, claro, es que esos helicópteros están vigilando, porque la gente, si tiene una emergencia, no puede llamar. ¿La pudiste subir? Bueno, tío, pues gracias a ti pudieron, lo arreglaste, sí. Pero sí que pensé en eso, tío, en lo de en los dependientes y en todas estas cosas, que son cosas que dices, bueno, es que no puedo controlar nada, ¿qué narices pasa? Ya, bueno, la ansiedad es lo que tiene, a veces se descontrola y es una movida y yo, sinceramente, con el COVID al principio no tuve tanto problema como ayer. Lo digo en serio. Y estoy mejor que entonces. O sea, no sé. O sea, ayer fue como... Ya no se trata de que no me pudiese conectar a internet, se trataba de que... vuelvo a decirlo, de internet me supuso poco problema. Mi problema empezó a acumular errores, rollo, vale. Se me va a poner mala la comida. Además, ya no solo es dinero, es que es tirar comida. Es que a mí personalmente, en mi familia, es una cosa que... Cualquier cosa que se pone mala, en plan... La típica verdura que se pone mala o cosas así, ¿sabes? Que la tienes que no te das cuenta y se te pone un poco pocha y ya no te la puedes comer y tal. Eso me revienta tirar eso. O el típico plato que dices, hostia, me queda muy lleno, lo dejo y me lo como mañana. Y al final te lo comes mañana y cuando te das cuenta lleva un par o tres de días y ya no está bueno, ¿sabes? No sabe, tirar eso me revienta. Entonces yo estuve pensando o sea, una parte importante del inicio de mi ansiedad fue, se va a poner malo todo esto. Es como, no solo es el dinero que estás tirando, sino todo eso. Entonces se iban acumulando diferentes capas de tensión y de no saber, porque, claro, sí, llegó un momento en el que comimos tranquilamente, nos hicimos una ensalada, bueno, hice una ensalada de tomate y atún que estaba de puta madre, comimos muy bien, de postre melón, que también trajo mi suegra el otro día, y además está buenísimo, o sea que dices, bueno, he comido como Dios, no puedo tener quejas, estoy tranquilo en mi casa, pero que cuando nos tomamos el café y ya me senté un poco a leer en el salón, bueno, la ventana del salón grande, ¿no? Y entra bastante luz, por suerte. Me pude poner a leer ahí, que de hecho me estoy releyendo unos cómics que tengo desde hace años y me faltan un par por leer y me los estoy releyendo para empezar, que es Fábulas. Y me pegué un buen sablazo ayer, claro. Y ese rato, cuando paraba de leer un poco, porque a lo mejor pues estaba medio incómodo ahí, estaba sentado en una silla así, entraba en bucle con una cosa o con otra. Exacto, la incertidumbre era como... Además, ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir. Es una tontería, yo lo sé, pero... Mi móvil, por ejemplo, tenía un 15%, un 10, un 15% de batería cuando empezó el día, porque pensé... Bueno, cuando empezó todo el follón, porque pensé... Bueno, cuando me duche, lo enchufo a cargar. Una cosa que... Pues que ni lo pensé de manera consciente. Dije, bueno, ahora lo pondré a cargar, ¿no? Pues cuando me ponga a hacer la comida o lo que sea, lo pondré a cargar. Claro, no lo pude hacer porque me pilló justo el apagón justo antes de entrar en la ducha. Yo pensaba, joder, es que si me llama alguien o si se restaura esto, vale, la luz vale, pero internet tampoco tengo opción de
saberlo, ¿sabes? Porque el móvil de Irene también estaba la batería cayendo a toda hostia. Esa incertidumbre, como dice Hawk en el chat, a mí me destruyó. Porque hubo un momento en el que estábamos los dos ahí leyendo. Yo en un sillón rollo estos. Y Irene estaba en el sofá, porque ya ve mejor. Y estábamos ahí leyendo y tal. Y paro así y digo... Claro, estamos aquí tranquilamente. Y uno de los rumores que corrieron fue que esto estaba pasando en muchos otros países. Claro que al final solo fue Portugal y Andorra. De más, pero bueno. Y se habló de Italia, Grecia, el Mediterráneo. Incluso Alemania, algunos. Si está pasando esto en muchos sitios, a lo mejor estamos aquí tranquilamente y están cayendo bombas en algún lugar. Claro, dices, yo te lo digo esto ahora y me parto el culo. Pero me parto el culo ahora. Ayer hubo un momento en el que dije, igual estamos aquí en guerra y estamos leyendo fábulas y tú un relato que he escrito yo. La paradoja de que eso pudiese estar ocurriendo, de que yo pudiese estar tranquilo en mi casa y... Claro, aquí en Tarragona, bueno, sí, tenemos un puerto medio decente, pero ya está. Las infraestructuras de aquí de Tarragona, sí, en la química y tal, pero hay muchos otros sitios a los que tirar bombas antes de que venir a Tarragona, ¿sabes? Entonces dije, hostia, tengo mucha familia en Barcelona. Digo, Barcelona y Madrid y el País Vasco, por nodos de población, de cantidad de población y de cantidad de cuarteles y hostias, digo, ahí, digo, a lo mejor estamos así... Y no lo dije, pero lo pensé. Dije, mis amigos han muerto. Y parte de mi familia. Pues, ¿qué voy a hacer? ¿Sabes? Es como... Intentabas ignorar ese tipo de pensamientos, que obviamente son pensamientos intrusivos. Igual puedes pensar eso, que estar pensando en algo positivo, pero la incredulidad de lo que estaba ocurriendo era como que todo el país se ha parado la electricidad. Yo sé que luego han ido sacando info de que ha pasado en otros sitios de Europa, también ha pasado en otros sitios de LATAM durante mucho tiempo y tal. Ya, bueno, aquí no había pasado. Entonces, cuando te ocurre algo, es como... Cuando, por ejemplo, pasó lo del 11M, aquí en España, que fue uno de los atentados más tochos, me parece que el que más muertos ha tenido de la historia de España. Fue un atentado terrorista, de yihadista, ¿vale? Nosotros nos impactó muchísimo. Pero ya habíamos tenido muchos años de terrorismo de ETA y ya habíamos tenido muchos años de muertes por terrorismo. Entonces fue impactante por la cantidad de gente, fue impactante porque normalmente ETA mataba, no iba tanto a civiles, iba más a gente pues que tampoco eso lo salva, ¿no? Pero a políticos y a gente militares y tal. Entonces esa fue la suspensión de incredulidad, fue, hostia, han matado a 200 o 300 personas, tío. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, es un poco eso. Pero aún así el impacto fue menor que en otros sitios, como por ejemplo Londres, que también pasó, no sé si un poco antes, un poco después, creo que fue un poco después, que fue locura. Obviamente lo de las Torres Gemelas fue una barbaridad porque nunca había pasado algo así, ¿no? De un avión chocar, o sea, fue algo súper excepcional, súper loco. Pero es que estoy seguro de que si hubiese muerto menos gente de la que murió en Madrid, a ellos les hubiese sorprendido mucho más, porque ellos no tenían ese terrorismo instaurado. Entonces, claro, si no te pasan ese tipo de cosas, en el momento en el que te pasan como país, te quedas loco. Y además, ya no te digo, vuelvo a decir, no es el problema de Internet, el problema es la falta de información. En ese batiburrillo acabamos pensando, dije, bueno, ¿y qué pasa? Pues bueno, si mañana sigue esto así... Tengo dos colegas que viven cerca, pero bueno, no puedo pasar y picarles al telefonillo porque no funciona. Entonces, digo, bueno, pues daremos vueltas, nos pasaremos por ahí, intentaremos comprar velas, algún periódico, iremos a alguno de los supers así típicos, digamos, de pueblo que hay cerca, para ver si tienen verdura y cosas así que se van a poner mal, que a lo mejor nos la dejan más barata y también les compramos, que nosotros tenemos algo de efectivo, no mucho, pero algo de efectivo tenemos, porque tampoco se puede sacar dinero en los cajeros. Entonces dijimos, vale, esa es nuestra forma de solucionar el mañana. Si esto sigue así, pero si es que si mañana esto sigue así, es una liada de la hostia. Si hoy me veis un poquito raro mientras juego en Last Epoch, es porque estoy hoy como si estuviese de resaca. Porque yo ayer se encendió la luz, cenamos tranquilamente viendo algo, estuvimos dándonos un masaje ahí en el comedor mientras salía Pedro Sánchez, que tardó hora y media más de lo que dijo en salir, pero bueno, iba a ser a las 9:30, salió a las 11, y dije, bueno, vamos a escuchar la versión oficial como mínimo, que es una cosa que a mí me gusta tener, la versión oficial, para luego poder cotejar, ¿no? Y dije, no me voy a sentar en el ordenador, porque era una de las cosas que pensaba hacer, sentarme en el ordenador, relajarme un rato, jugar a algo...
Incluso hubo un momento en el que se me ocurrió abrir stream para charlar con la gente, o sea... Y dije, no, tío, me voy a ir a la cama, estaba reventado, tío. Sobre todo por las comunicaciones. Yo te digo, y ya para cerrar un poco este momento de mal rollo, yo te digo que esto sigue hoy y yo cada hora que pasa, estoy más seguro de que no es un fallo, de que es algo... Aunque no lo sea, yo qué sé, pero mi cabeza me hubiese llevado, estoy seguro, a pensar en que no es que no que fuera un fallo, es que algo estaba ocurriendo en plan más a lo bestia, seguro. A mí me faltaron los zombies, se me hizo un poco como anécdota de supervivencia. Ya, al final sí, pero porque fue solo unas horas. Tenemos que dar las gracias a los que curraron seguro como bestias pardas ayer para volver a hacer backup todo. Porque, sinceramente... Yo creo que ayer fue una anécdota, como dice Legend. Nos lo podemos tomar a cachondeo. La gente que estuviera en su casa tranquila, pues tal. Yo, pues bueno, mis movidas, pues no fue un día agradable, pero no pasó gran cosa. Pero tenemos que dar las gracias a la gente que curró ayer, como bestias, para solventar el fallo. O sea, eso es lo mejor. Y a la gente que al final ni tantos accidentes como yo pensaba... Y la gente currando a lo bestia, tanto la peña de policía y es así como médicos, enfermeros, ambulancias. Así que yo qué sé, tío, aún tenemos que dar gracias al sistema que más o menos funciona, más o menos, y no colapsó. Dices, ¿cómo puede colapsar algo por 8 horas de electricidad? Bueno, pues sí, puede. Yo no voy a salir, pero tampoco salía cuando era lo de los enfermeros, ¿eh? En Argentina hace unos años hubo un fallo en la distribución eléctrica. Sí, eso es una cosa que yo al menos no recordaba y estos días, anoche lo estaban recordando en las noticias, sí. Lo de aplaudirle a la gente, no, yo qué sé. Yo, por ejemplo, lo que hice, porque yo tenía la tienda abierta aún, cuando lo de la pandemia, yo tenía varios clientes que eran, tanto hombres como mujeres, eran médicos en los hospitales de aquí de Tarragona. Yo sé que fue un poco mierda, pero lo que hice cuando volvimos a abrir y ellos venían y tal, yo les hacía un descuentillo. Dije, esta es mi forma de agradeceros. No hace falta, me decían, suda 3 huevos, lo que digas. Me apetece hacerte el descuento porque sí, tío, yo qué sé. Porque pillaron que te cagas. Esa gente pilló que te cagas. Y no necesitaban que aplaudiéramos a las 8 de la tarde en el balcón. Necesitaban más gente y más medios. Pero bueno, yo después de eso les hice un pequeño descuento y ya está, ¿sabes? Yo les dije, bueno, esto es lo que puedo hacer por vosotros. Uno de los escenarios que peor estábamos esperando Irene y yo ayer era que durase más días. Porque si os acordáis un poco del momento inicio de pandemia, aquí en España al menos, hubo mucha gente después que dijo, yo lo sabía. No, todos, incluido yo, pensábamos que esto era una gripesita. Muy poca gente, o al menos muy poca gente de mi círculo, uno concreto, dijo, hostia, habría que tener cuidado con esto porque está viniendo de Italia, es un poco raro y tal, ¿sabes? El resto, ninguno pensábamos que fuese a ser relevante. Y hostia, sí lo fue. Aún hay secuelas en algunas cosas. O sea que mi peor escenario era ese. Mi peor escenario, un momento en el que le dije a Irene está intentando animarme porque yo estaba en plan colapsando un poco. Calmado, pero colapsando. Que es como puede ser eso. Bueno, pues estaba en mi casa, sabía que estaba tranquilo, pero no podía dejar de darle vueltas a cosas. Y ella me estaba intentando animar, la pobrecilla, haciendo lo que podía. Y yo le dije, ya, pero es que cuando empezó el confinamiento dijimos, bueno, pues habrá que prepararse para San Jordi, que San Jordi es el 23 de abril. Y al final, no solo no llegamos a San Jordi, sino que casi fue un mes más. ¿Sabes? Ese rollo cuando estábamos al principio de la pandemia fue como, esto en un par o 3 de días lo tienen apañado. Bueno, 2 meses para empezar a medio funcionar, porque luego nadie se acordará a lo mejor, pero yo sí me acuerdo, porque luego un montón de meses cerrando solo, o sea, pudiendo solo abrir X horas, los fines de semana teníamos que estar cerrados, luego abrieron y luego había toque de queda por la noche, es decir, solo podías salir si había cosas que hacer, o sea, si tenías cosas urgentes que hacer. Todo se agolpó un poco. Así que comparado con lo que podría haber sido, lo que fue, se quedará en una anécdota, espero que para casi todo el mundo, que nadie pillara demasiado. Entiendo que la gente que tenga
problemas de ansiedad o depresión mucho más heavy que los que tengo yo. No debió ser un día agradable, para mí no lo fue, o sea que me imagino que para vosotros no lo debió ser tampoco, para aquellos que lo pasaran mal o tuviesen familia en lugares en los que podía ser jodido. Así que, sin intentarle dar una pátina de heroísmo ni de hostias más de lo que lo tiene, que es lo que se nos fue la luz durante más de 8 horas y en un sitio en el que no estamos acostumbrados a que eso ocurra, el país se quedó pajarico. Y todos nos quedamos un poco en plan, what the fuck is happening? Así que, por suerte, tocamos madera, se restableció todo, más o menos parece que hoy la cosa ya está más o menos en todos sitios bien, no hubo graves incidentes de choques y hostias así que yo tenía un poco de miedo con todo ese tipo de cuestiones de tráfico, la gente se comportó de manera civilizada y volvimos a demostrar que somos, en general, una sociedad que estamos como muy por encima de lo que nuestros dirigentes merecen, así que merecemos algo mejor. Muchas gracias. No sé si subiré esto a YouTube, pero me despido de los de YouTube por si acaso. Si estás viendo esto en YouTube en algún momento, aunque no pegue demasiado con el contenido típico del canal, un abrazote, cuídate.